cruzan por el glaciar. No hay pueblos abandonados, ni casas sin habitar. Nos llenaron de entusiasmo las tribus que trajo el mar. Allí no habita el olvido, ni el rencor ni el victimismo. No se cierran las escuelas, ni se abren más asilos, y ya no quedan Saturnos que arrojan fuera a sus hijos. Para intentar, nos pasamos unos minutos, empezar en tiempo. Mi nombre es Beatriz Martín, en este momento soy la coordinadora del partido Aragón Existe. Agradeceros que os hayáis desplazado aquí para acompañarnos, tanto de forma presencial como en las redes, porque también lo estamos emitiendo en streaming. Me gustaría hacer una pequeña introducción para acercaros pues, hasta aquí, hasta donde estamos. Yo soy de un pueblo muy pequeñito que se llama Bueña, tiene 50 habitantes, y me he criado siempre con esa concienciación que estábamos destinados a desaparecer. En alguna ocasión otras personas me lo han dicho, pues yo sé que mi pueblo de aquí a unos años van a desaparecer. Y vas viendo pues cómo van mermando esos servicios, pero niegas a que eso suceda y participas en todo lo que puedas para potenciar esa vida del pueblo, estando o no estando, porque igual que he vivido allí, pues también he vivido en Calamocha, he vivido en Teruel, he vivido en ciudades como esta, en Zaragoza, donde también se vive muy bien y donde pues cada uno hace su forma de vida y se adapta pues a esos lugares independientemente de su tamaño. Afortunadamente he podido volver a vivir a mi pueblo y poder hacer una familia. Y tengo un niño con el que quiero, que me gustaría que creciera teniendo las mismas posibilidades que se tienen en todos esos lugares donde he vivido y donde has comprobado esas formas diferentes de vida. Entonces, esa es una de las razones por las que siempre he estado involucrada dentro de pues, asociaciones, del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, participando, y donde te das cuenta que si quieres que allí donde vives haya unos servicios de calidad, conectividad, educación, sanidad, tienes que ir a exigirlo y que realmente haya un sistema equilibrado, una implantación equilibrada de servicios en todo el territorio. Entonces, sabes que para conseguir esas cosas debes de dar un paso en la política, y la política la hacen los ciudadanos. Y por esa razón es por la que Teruel Existe, después de 20 años, decidió dar ese paso y presentarse como agrupación de electores en las últimas elecciones nacionales, donde tanto mi compañero Tomás como Joaquín, en el Congreso y en el Senado, hemos intentado reivindicar esa forma de hacer política que creemos, esa forma de reivindicar las carencias que tenemos allí donde vivimos orgullosos de vivir y de donde somos y donde pertenecemos, pero donde creemos que hay que estar, porque es necesario. La política es agridulce, es lenta, puede ser que las cuestas cuesten, porque en muchas ocasiones hemos dicho que cuesta mucho conseguir, pero hay que estar allí para reivindicar y luchar por lo que quieres. Entonces, después de todo este proyecto, de estos 3 años en el Congreso y en el Senado, te das cuenta que no solo estás luchando por unas necesidades que tienes en tu provincia, sino que esas necesidades se extienden a Aragón y se extienden al resto de España, donde existen muchos pueblos de diferentes tamaños y con diferentes características que también requieren de esas necesidades básicas y por las que tú, cuando estás luchando que haya una educación de calidad, sea en Bueña, sea en Teruel, sea en Zaragoza, Huesca, en cualquier pueblo que esté en nuestra comunidad autónoma o a nivel nacional. Entonces, nos hemos lanzado a este proyecto que se llama Aragón Existe, que va de la mano con Teruel Existe para representar a nuestra comunidad autónoma, en la que queremos que las personas den un paso adelante, que luchen por su territorio independientemente de donde sean. Con mis compañeros nos hemos recorrido la provincia, el viernes estábamos en Muniesa, ayer estábamos celebrando el Orgullo Rural en Báguena, donde fue una jornada de chute de energía, me decían esta mañana.
porque había personas de diferentes localidades de toda la provincia, de cientos de comarcas, tanto de Teruel, de Zaragoza, de Huesca. Vino la ronda de Voltaña gritando su lema de luchemos por una comunidad, por realmente exigir que queremos vivir allí donde cada uno quiera, con unas condiciones básicas necesarias. E incluso os voy a contar una anécdota, que vino un buen compañero de León, que afortunadamente se ha venido a vivir a nuestra tierra, y estaba encantado y diciendo: pero, ¿por qué no os vendéis con esto que estáis haciendo? Este sentimiento de hacer pueblo, de hacer comarca, de hacer comunidad, de estar celebrando que estamos orgullosos, que estamos aquí, que era un pueblo de 300 habitantes y quizá duplicamos o triplicamos ayer la población, de gente contenta, disfrutando y deseando demostrar que estaban orgullosos de ese orgullo rural de vivir donde realmente querían. Y por esa razón es por la que queremos lanzar este proyecto de la Casa Común de Todos, la Casa Común de todas las personas que quieran apoyar por este proyecto conjunto, por este proyecto que da igual el tamaño, del pueblo más pequeño a la ciudad más grande, que tenemos que hacer un proyecto enfocado en la cohesión territorial y en el equilibrio de poder convivir, de que unos no atacan contra otros, al final nos necesitamos unos y otros. Entonces, por mi parte, no quiero extenderme más. Os damos la bienvenida a esta Casa Común de los Aragoneses, donde esperamos que todo el mundo que tenga ese sentimiento de pertenencia y de apoyo a este proyecto, pues tiene la puerta abierta para venir con nosotros. Y simplemente recordaros que, bueno, esto es un pequeño acto de presentación de la Casa Común, pero que habrá el Congreso de Aragón Existe, que será el día 26 en Murillo de Gállego, y que pues todas las personas que os queréis afiliar y que queráis formar parte de este proyecto, pues nos volveremos a ver allí. Ahora voy a dar paso a Francisco Juárez, compañero de Teruel Existe y de Aragón Existe, participa en los dos proyectos, que nos va a decir unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a esta Casa Común de todos los aragoneses. Querría empezar por poner un símil de cómo vemos Aragón y por qué necesitamos un partido como Aragón Existe en Aragón. El símil que quiero mostraros es que Aragón es como si fuera el cuerpo humano que necesita de todas sus extremidades para poder funcionar a pleno rendimiento, que no es suficiente con tener un corazón fuerte, es necesario unas piernas para saberte levantar, para poder correr, y unos brazos para poder trabajar más y mejor. Ese es el Aragón que estamos defendiendo, un Aragón fuerte y unido que no deje a ningún territorio atrás, un Aragón que apueste por las personas que viven en Aragón, en todos sus pueblos, que crezca en equilibrio, que sea capaz de desarrollarse en igualdad de condiciones y respecto a otras comunidades autónomas. Un Aragón que cuide sus tradiciones, que cuide su patrimonio material e inmaterial y no lo vea desaparecer o caer en el olvido. Un Aragón que cada vez más piense también en lo rural, que piense que es necesario desarrollar tanto la industria como la agricultura, tanto las zonas rurales como las zonas urbanas. Un Aragón que pinte algo en el contexto nacional, que es lo que defendemos, y un Aragón en el que todo el mundo quiera venir a vivir a él y que nadie se vaya por no tener oportunidades, por un trabajo adecuado o un servicio esencial que no esté cubierto. Por eso queremos un desarrollo que sea justo, social, equilibrado y equitativo de todo Aragón y en el que piense en todas las personas que viven en él. Un desarrollo que no cree nuevos colonialismos, que no olvide a nadie, que garantice esos servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Creemos en este Aragón vertebrado, creemos que en estos momentos
No podemos vivir en una comunidad autónoma que es la más desequilibrada de España. Necesitamos cambiar ese rumbo y por eso Aragón existe, es necesario en esta comunidad. Creemos en la transversalidad ideológica, política y económica. Por eso apostamos por un trabajo por objetivos concretos que busquen esas propuestas locales para buscar esas soluciones, que escuche a los ciudadanos, que sea la política receptiva de los deseos y las necesidades de los ciudadanos y, sobre todo, creemos en una administración mucho más transparente de lo que lo es ahora. Una transparencia institucional, administrativa, como un principio básico del buen gobierno. Que la equidad, la solidaridad y la colaboración y la cooperación sea el modelo de la gestión pública. Creemos en un modelo energético sostenible para Aragón. Creemos que es el momento de aprovechar esa oportunidad que nos brinda el tránsito del modelo energético para que sea en un modelo basado en la generación distribuida y en el autoconsumo. Que no volvamos otra vez a ser un modelo colonialista de generación de energía para que industrias del País Vasco, de Comunidad Valenciana o de Cataluña generen allí los empleos y al final nuestros hijos se tengan que ir a vivir allí. Por eso creemos que en estos momentos la ausencia de modelo energético de Aragón, que está primando el desarrollo de la energía a través de empresas privadas, destroza nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio natural, cultural y etnográfico. Creemos también que tenemos que recuperar la atención presencial de la Administración. En estos años de pandemia hemos perdido esa atención personalizada del ciudadano, que el ciudadano tenga acceso fácil a la Administración, que vaya a poder pedir cita para calcular su pensión o a poder consultar en cualquier administración pública cualquier trámite. Esa atención presencial que en estos momentos en muchos casos se está negando, tenemos el ejemplo de la sanidad con esas largas listas de espera, tanto quirúrgicas como de especialidades, incluso en la atención primaria, que tantas veces hemos denunciado su situación de precariedad. Creemos en un modelo de gestión que priorice la colaboración y la cooperación con diálogo y acuerdos y frente al conflicto y la confrontación. Creemos también en un modelo de proyecto común de Aragón, un proyecto que escuche al ciudadano, que creemos que hay que escuchar al territorio, hay que escuchar a la gente que lo habita en él y, sobre todo, creemos que para que todo este proyecto esté presente y llegue a todo el territorio, necesitamos estar presente en la mayor parte de las instituciones que podamos estar. Y esto no es incompatible, este modelo no es incompatible con una Zaragoza en la que sus ciudadanos vivan mejor, en la que su movilidad no sea insufrible como es en estos momentos. No es incompatible el modelo de una Zaragoza mejor con un Aragón mejor. Zaragoza debe ser el motor y el acicate para que Aragón, todos sus extremos, sean por un desarrollo mejor y más firme. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues ahora para acabar nos dará unas palabras Tomás Guitarte, diputado por Teruel Existe y también coordinador general de Teruel Existe. Gracias. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por venir aquí en un domingo por la mañana, que apetece quedarse muchas veces en casa.
En mayo pasado ya presentamos este proyecto político, lo presentamos a los pies de la escultura o del monumento a Alfonso I Batallador, y allí ya comentamos que este proyecto nacía pues, de la sensibilidad común de muchos aragoneses que creen que es necesario y también de la experiencia del trabajo durante muchos años de Teruel Existe, que aporta ese saber hacer de la reivindicación y del intento de llegar a las instituciones. Nosotros, este proyecto nace dentro de un ámbito mucho mayor y mucho más complejo, pero tiene como objetivo fundamental llegar la voz a las Cortes de Aragón. Creemos que es necesario, imprescindible realmente, estar en las Cortes de Aragón, porque allí se deciden la mayor parte de las políticas que van vinculadas con el modelo de desarrollo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos para la comunidad, defendemos que merece la pena que el Gobierno de Aragón, que toda la comunidad, que los aragoneses hagamos un esfuerzo por crecer, por corregir el modelo de crecimiento que tenemos para llevarlo a unas condiciones de mayor equilibrio. Creemos que Aragón debe crecer en equilibrio territorial porque es aprovechar todo su potencial. Entonces, esa presencia necesaria en las Cortes de Aragón es lo que nos hace estar en el proyecto Aragón Existe. Pero también no solo desde una lectura interna, también porque creemos que Aragón debe ser capaz de trasladar una imagen y un nuevo compromiso, una nueva dignidad hacia el resto de España y hacer valer su peso histórico, su peso económico, su peso de ambición en el conjunto del Estado. Hasta ahora hemos sido incapaces de tener esa representación potente en Madrid que creemos que debemos tener, igual que creemos que la debemos tener a nivel de la Unión Europea. Y muchas veces hemos sido incapaces porque hemos priorizado la defensa de determinadas ideologías frente a lo común que nos une. Nosotros queremos ser como la sociedad que aspiramos a representar. O sea, queremos ser transversales como entendemos que es la sociedad aragonesa, donde cada uno puede tener una opinión política determinada, pero es capaz, y lo vamos a ser, estoy convencido, es capaz de dejar en segunda fila esa opción ideológica para trabajar por un proyecto, para trabajar por objetivos concretos. Esos objetivos que precisamente muchas veces su ejecución ha venido siendo dificultada por la preeminencia de la ideología. Parecía que había que hacer antes la revolución antes que llegar a solucionar los problemas. Nosotros decimos, no hace falta, la mayoría de los problemas se solucionan sin necesidad de que haga falta una revolución previa. Ya vamos a centrarnos de una vez en conseguir esos determinados objetivos. Y en ese sentido, la campaña que hoy presentamos, que es Aragón Existe, la Casa Común de los Aragoneses, lo que quiere hacer es un llamamiento a que todos los aragoneses, todos los ciudadanos, los que han estado en política y los que no, todos aquellos que sienten la necesidad de que Aragón por primera vez tenga un proyecto potente que le defienda ante las instituciones en Madrid y en la Unión Europea, se incorporen. Es una casa común a la que no vamos a mirar o en la que no va a pesar tanto o no va a pesar nada realmente de dónde viene cada uno, sino a dónde aspira a llegar. El proyecto que desea compartir. No ha de pesar el origen, sino el futuro. Y en ese futuro es donde queremos convocar a todos los aragoneses, para que hagamos un esfuerzo de verdad. Llevamos 40 años ya de democracia, 40 años de estatuto. Obviamente Aragón ha crecido, pero la mayoría de los gobiernos, todos los gobiernos, han sido incapaces de hacer un crecimiento ordenado y un crecimiento con vertebración territorial o con equilibrio territorial. Y ese es un déficit que no podemos consentir más tiempo. O sea, Aragón internamente ha de hacer el esfuerzo de crecer en equilibrio y externamente ha de ser capaz de hacer valer su posición en el conjunto de España. Y ahí la experiencia de Teruel Existe está siendo muy válida. Hemos comprobado absolutamente que hace falta estar en Madrid y hace falta estar con cuanta más fuerza mejor. Allí se deciden muchísimas cosas que nos afectan, pero también nos damos cuenta que hace falta estar con cuanta más fuerza mejor en las Cortes de Aragón y, si fuese posible, condicionar también el Gobierno de Aragón. Porque muchos logros que se pueden conseguir en Madrid luego son imposibles de aplicar si no estás en el contexto del Gobierno de Aragón o en las Cortes de Aragón. Entonces, en esos dos ámbitos es donde nace este proyecto y en esos dos ámbitos es donde os convocamos a incorporaros a él, a incorporaros con la afiliación, con la simpatía simplemente, con la colaboración en el trabajo. En general nosotros nos caracterizamos o nos hemos venido caracterizando por no solo criticar lo que vemos mal, sino aportar soluciones para estos casos que vemos con dificultad. Por eso nos sonroja internamente cuando hay quienes nos quieren acusar de victimistas. Si hay alguien que cree en Aragón, si hay alguien que cree en este proyecto, si hay alguien que lucha
que creen las potencialidades de nuestra tierra, somos precisamente nosotros los que, lejos de seguir la política del avestruz, que es la que sigue el Gobierno de Aragón, que es esconder la cabeza para no ver los problemas y disimularlos dentro de campañas de autoengaño, campañas de publirreportajes de autoengaño, nosotros reconocemos los problemas. Decimos que en Teruel hay un problema demográfico importante que no se ha sido capaz de subsanar en los 40 años de democracia. Y también decimos que muchas comarcas de Aragón tienen ese mismo problema demográfico que tampoco se ha sido capaz de subsanar. Negarlo no conduce a nada. Reconocerlo conduce por lo menos a sentar las bases para su solución. Y esos son nuestros objetivos. Reconocemos los problemas e intentamos aplicar soluciones a los mismos. La política del avestruz no nos llevará a ningún lado. Por eso cuestionamos, por ejemplo, que determinadas acciones del Gobierno de Aragón, que hoy o este año va a tener un presupuesto de 8.250 millones de euros. Fijaros la cantidad que estoy diciendo, 8.250 millones de euros. ¿Cómo van a contribuir ese presupuesto ingente a la vertebración de la comunidad? ¿Hay alguna política que busque la vertebración de la comunidad? ¿Hay alguna voluntad real política de vertebrar el territorio? Pues difícilmente lo vemos en esos números, pese a ser unos números cuantiosos. Y por eso hemos de estar ahí para condicionar que esos fondos vayan a contribuir a un modelo de desarrollo en el que creamos todos y en el que todos tengamos capacidades para sentirnos a gusto, oportunidades de desarrollo en nuestras comarcas y en nuestros territorios. El proyecto de Aragón Existe es tan ilusionante y digamos, depende o ha nacido dentro de un contexto global tan ambicioso que no me resisto a explicaros ese contexto global. O sea, Teruel Existe y Aragón Existe han sido capaces de poner por primera vez encima de la política española la necesidad de que el Estado recapacite el modelo de desarrollo que ha venido siguiendo hasta ahora, porque sus consecuencias socioterritoriales están siendo dramáticas. Hay gran parte de Aragón y gran parte de lo que hemos llamado la España vaciada está en unos riesgos demográficos importantes que podrían llegar a abocarlos a la despoblación progresiva si no se actúa. Estamos dentro de ese proyecto global que por primera vez puede ser capaz de condicionar la política a nivel español para que la atención, la prioridad sea focalizar la solución de este problema, que por primera vez también los españoles han admitido que es un problema prioritario de primer orden. El 88% de los españoles, según las encuestas del CIS, admite que la despoblación es un problema grave o muy grave y que hay que afrontar su solución ahora. Entonces, estar en ese contexto, haber sido capaces de poner ese contexto encima de la mesa y que los gobiernos, o al menos teóricamente, decidan que caminan en esa solución, que van a buscar soluciones en ese ámbito, es un paso imprescindible. Y es por primera vez cuando este problema empieza a tener unos visos de solución. Pero desengañaros, si no estamos allí, si Aragón Existe no está en el Congreso, si Aragón Existe no está en las Cortes de Aragón, la inercia, la falta de voluntad y de convencimiento político, la falta de valentía en las decisiones políticas hará que esto nuevamente decaiga y volvamos a las inercias de siempre, a las políticas de siempre. Por eso hay que estar allí. Por eso, aunque hayamos conseguido una asunción teórica mayoritaria por todas las fuerzas políticas de lo que nosotros decimos, es decir, la mayoría de las fuerzas políticas ahora se dedican a repetir nuestro mensaje, a copiarlo, a trasladarlo, cosa que no nos importa porque lo que queremos es que realmente se lleve a cabo. Pero a pesar de esa asunción teórica, si no estamos allí, si no estamos en las Cortes de Aragón, si no estamos en el Congreso y en el Senado en Madrid y si no estamos en la Unión Europea, a la que llegaremos seguro con el resto de la España vaciada, por eso os comento que esto es un proyecto global muy ambicioso que por primera vez va a poner en el contexto de España que hay que solucionar un problema endémico que nos dejamos arrastrar y lo dejamos escondido en el cajón y no hemos querido reconocerlo porque a los poderosos no les interesaba reconocerlo. Por primera vez estamos en ese proyecto y por primera vez es evidente que tenemos que estar allí. Y por eso pedimos el esfuerzo de todos los aragoneses para que seamos capaces de crear un proyecto transversal en Aragón, que lleve a Aragón a defender sus intereses allí donde tiene que defenderlos, en las instituciones, que recuperemos el orgullo de ser aragonés, el orgullo de ser un territorio de pactos y un territorio que siempre ha estado, digamos, orientado hacia una política de consenso.
pero que por primera vez seamos capaces de hacer un consenso interno para orientar nuestro desarrollo en el equilibrio territorial y para conseguir que dentro de España también se camine en ese sentido del equilibrio territorial de todas sus comunidades, de todos sus territorios, todas sus provincias, para que haya una igualdad que es un principio constitucional entre todos los españoles, entre todos los aragoneses y entre todos los que venimos de donde vengamos, pero compartimos este proyecto. Por eso simplemente es animaros a incorporaros al proyecto de la manera que queráis, con el trabajo que podáis hacer, de manera voluntaria, de manera afiliada, pero realmente tenemos un reto y es conseguir que por primera vez Aragón, después de 40 años de estatuto, fije un modelo de desarrollo para la comunidad, un modelo de desarrollo en el que todos los territorios tengamos oportunidades, en el que todos los aragoneses puedan decidir dónde quieren vivir y allí donde decidan vivir puedan realizar su proyecto vital. Y a eso os animamos. Este es un Aragón robusto, un Aragón fuerte, un Aragón justo. Y eso es lo que defendemos. Y lo defendemos con todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por acudir. Y ya sabéis que podéis, de muchas formas, por Internet, por el correo electrónico, creo que es contactoaragonesiste.info, por muchísimas de las redes sociales que mantenemos abiertas, poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues vamos a dar por concluido el acto. No abrimos turno de preguntas porque queremos que sea un acto del tú a tú, de la cercanía, que podáis hablar con nosotros, estaremos por aquí. Los medios, si quieren hacer alguna cuestión, pues también pueden preguntarnos ahora cuando acabemos y luego podemos pasar al restaurante, a la cafetería para tomar un refresco y poder seguir conversando. Recordaros que el correo electrónico que ha comentado Tomás, que es contacto@aragonexiste.org.org. En las redes sociales también podéis seguir la actividad de Aragón Existe y bueno, pues quien queráis, nos vemos el día 26 de noviembre en Murillo de Gallego. Muchísimas gracias a todos y todas. Perdón, que como es hacer galán del eslogan, la Casa Común de los Aragoneses, os pedimos que vengáis aquí, que entréis a la Casa Común y que nos hagamos una foto conjunta de grupo, todos los que nos habéis acompañado. Gracias.